tenemos justamente el análisis político del señor Miguel Antezana, porque lo que han planteado las bancadas es la interpelación a 6 ministros. Señor Antezana, ¿cómo está después de tiempo que podemos conversar? Muy buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poder conversar después de tiempo y sobre este tema tan importante, ¿no?, que tiene que ver con la interpelación a 6 ministros. Yo creo que acá opinábamos hace un momento, ¿no?, la hipocresía ya debe de quedar de lado y de verdad hay que sincerar los temas, y más aún ahora que nos encontramos en pandemia. La ciudadanía ha perdido realmente ya el interés y ha perdido la confianza en sus políticos y ahora la va a perder más. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? ¿Qué es lo que se le debe realmente, así de frente, encarar a los ministros cuando se les interpele? Bueno, yo creo que hay que ver la situación de lado y lado. Por el lado del Congreso, si bien es cierto que la interpelación es una de las prerrogativas que tiene el Congreso establecidas en la Constitución, en el momento en el que se está planteando las interpelaciones, por supuesto que suenan más desde un lado de la figuración política del Congreso. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia, estamos en un estado en que se necesita la acción del gobierno para satisfacer las necesidades de la población y por supuesto que además también hay una serie de prioridades que el Congreso debería atender desde el lado legislativo. Insisto, desde ese lado hay que verlo que es una prerrogativa constitucional y que pareciera que es un tema de oportunismo político. Pero por el otro lado también hay que tener en cuenta que el gobierno ha tenido una serie de aciertos, pero también de fallas a nivel de la reacción en diversos sectores de sus respectivas carteras con los ministros. En el caso de la economía estamos viendo con unos índices bastante negativos, bastante malos, y por el lado también de la salud hemos visto que no se ha reaccionado a tiempo o en la medida que nosotros hubiéramos querido que reaccione. Vemos zonas del país que todavía siguen siendo desatendidas, vemos índices de la salud que no están mejorando, por ejemplo, el registro de las defunciones es bastante alto a las cifras oficiales, y así en otros aspectos también se ve que hay una serie de carencias y falencias por lo que se justificaría la interpelación de los ministros e inclusive cuidado que pudiéramos llegar a la censura de alguno de ellos. Ahora, la ministra de Economía ha adelantado, prácticamente es como si se estuviese despidiendo, ¿no? Porque lo que ha dicho María Antonieta Alba y que definitivamente pues la economía actual estamos realmente con una cifra muy por debajo, ¿no? Mientras estamos observando que en otros países la economía está mucho mejor a pesar de la pandemia, nosotros hemos retrocedido totalmente. Ahora, ¿cuál es el mea culpa que debería de hacer el gabinete? Yo creo que aquí no solamente es un mea culpa del gabinete, sino inclusive del gobierno, del poder ejecutivo, de la cabeza. Recordemos que durante esta crisis una de las cosas que se ha incrementado es el flujo de información y el uso de las tecnologías. Por lo tanto, la población, expertos de todas las bancadas políticas, pero también expertos académicos y la ciudadanía inclusive, ha estado haciendo pedidos a la población y observaciones sobre las medidas que se han estado tomando. Como por ejemplo, recordemos cuando se tomó esta fallida medida del pico y placa, entre comillas, de personas, de hombres y mujeres, la población comenzó... Claro, comenzó la gente a decir que precisamente esta medida era absurda, que lo que generaba era mayor aglomeración, que era lo que precisamente se impedía. Desde hace bastante tiempo se estaba diciendo también que no tenía mucho sentido el famoso toque y queda de los domingos del día completo. Y muchas de las medidas no fueron escuchadas de parte de la población. Inclusive el tema de las emergencias en las clínicas no es una cosa de la última semana. Viene desde comienzos de estos 100 días de encierro, más de 100 días de encierro. Entonces el gobierno también tiene que hacer mea culpa en el sentido que no ha escuchado a la población, no ha escuchado otras voces cuando estaban a disposición del presidente de la República. Entonces yo creo que no es solamente un tema del gabinete, de los ministros en particular. En el caso de Tony Alba, de la ministra de Economía, si bien es cierto que ha tenido muy buena voluntad, ha tenido una capacidad de reacción bastante rápida en comparación con ministros de anteriores y de otros gobiernos inclusive, pero ha tenido también fallas bastante grandes en el sentido del plan Reactiva, sobre todo en el Reactiva 1.
en el que se mencionó bastantes fallas, que no llegaban los recursos a las MIPES e inclusive que se otorgaron fondos sin ningún tipo de control a empresas vinculadas a lavajato o empresas en alertas financieras. Entonces yo creo que al momento de no escuchar esas llamadas de atención de la población, como decía, de analistas, de otras bancadas políticas y en general de la población, entonces yo creo que también ahí el gobierno ha caído en una serie de problemas y contradicciones. Entonces la ministra de Economía, pues gran ministra no es, ¿no? Porque estamos viendo también sobre los préstamos que ha pedido y que finalmente de aquí a un futuro va a pasar la factura. O sea, estamos hablando de los nietos, de nuestros hijos, de cómo se llama, en fin, de mucha gente que aquí a un futuro, y el Perú se va a ver nuevamente estancado. Bueno, yo creo que calificar la labor de una ministra de Economía, de un ministro de Economía en general, es bastante delicado, porque precisamente se lo juzga por los indicadores económicos durante su periodo. También yo creo que hay que ser bastante justos en el que le haya tocado su gestión en una pandemia imprevisible, en una situación que nadie se atrevía a pronosticar, y quizás en ese momento era muy razonable poner por encima de todo el tema de la salud de la población que el tema económico. Sin embargo, yo creo que ahí entonces también le faltó apoyo de los asesores para tomar las medidas, tomando en cuenta lo que estaba pasando en otros países. Tenemos las cifras económicas las peores de Latinoamérica, pero así como tenemos las peores, si se toman las medidas adecuadas desde este momento, no solamente desde un futuro, pensando en un futuro, sino desde este momento, pudiéramos recuperarnos a finales de año y quizás en próximo año recuperar la senda que veníamos manteniendo desde el año 2019, que es el vencimiento que teníamos en ese momento. Ahora, pero entonces, es una realidad, señora Antesana, que el bicentenario que nosotros vamos a tener va a ser, creo yo, uno de los peores aniversarios de nuestro país de todas las décadas, ¿no? Porque realmente nos va a agarrar con una economía muy débil, así como también con una salud pésima, porque el ministro de Salud, Zamora, tampoco ha sabido manejar. Y eso hay que decirlo como es, ¿no? Hay que decir las cosas como son. La gente con la cual se ha rodeado, que muchos de ellos pueden ser muy buenos científicos y todo lo demás, pues no ha sabido llegar al presidente. Y esto es algo que hablamos ayer, por ejemplo, con una persona que conocía al presidente Martín Vizcarra, que el presidente Martín Vizcarra no sabe escuchar. Esa es una frase que yo también he escuchado bastante, que el presidente no sabe escuchar. Y como te decía hace un momento, con el tema, el uso profuso de la tecnología durante esta cuarentena, que nos ha obligado a utilizarla. De hecho, fíjate cómo nos estamos conectando en este momento, y que todo el mundo tiene información en la palma de la mano, literalmente, a través de teléfonos inteligentes. Que el presidente no se haya asesorado o él mismo no haya visto todo lo que está sucediendo y que lo que la gente viene reclamando, por supuesto que revela que el presidente entonces no presta atención a lo que la gente dice. No solamente a través de las famosas encuestas, sino a través de ese contacto directo con lo que las redes sociales se manifiesta. Entonces, yo creo que sí, esa sí es una de las grandes fallas comunicacionales del gobierno, y no solamente por el lado de la escucha, sino también por el lado de expresión de las ideas. Recordemos que cuando se anunciaban las ampliaciones de las cuarentenas, se confundía el estado de emergencia con la cuarentena en sí misma, había contradicción entre el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y así sucesivamente. No había una coordinación interna a nivel comunicacional, y yo creo que también esta pandemia nos arroja como experiencia la necesidad de manejar la comunicación de una manera más profesional en el gobierno. Ahora, señora Antesana, antes de interpelaciones y censuras, ¿no sería mejor que haya un cambio de gabinete total para darle frescura en medio de esta pandemia y también para dar a entender a la gente que lo que se quiere realmente es mejorar la capacidad de respuesta frente a la pandemia? A ver, generalmente cuando estamos frente a un 28 de julio, en el que el presidente estamos acostumbrados a que dé su mensaje a la nación. Que no va a haber. Este año, por supuesto. Claro. Bueno, yo no digo por qué no tenga que haber, sí lo puede haber de manera virtual. Lo que sí no va a haber son las celebraciones del 28 de julio, de los desfiles y ese tipo de cosas. Pero el tema del mensaje a la nación no creo por qué tenga que postergarse o deba obviarse. Es más, sería el último mensaje a la nación de Vizcarra. Claro, que no sea la hora del almuerzo, nada más, sí. Sí, que no sea el mediodía. Sí, porque siempre lo hace esa hora, realmente irrita el estómago a muchos, ¿eh?
Y asumiendo que el próximo año hay elecciones en abril como se ha planificado y que tenemos un nuevo gobierno el 28 de julio de 2021, entonces sería su último mensaje a la nación. Por lo tanto, yo creo que no debería postergarse. Ahora, en ese contexto del mensaje a la nación, no es que sea obligatorio, pero a veces se acostumbra a tener la idea de que va a haber algún cambio de ministro. Ahora, quiero juntar esto con un detalle. Vizcarra se ha caracterizado por hacer cambio de ministros cuando huele una crisis en alguno de ellos. Apenas se ve que hay un ministro que va a ser censurado o que está sobre el tapete por alguna investigación de alguno de los programas que vemos dominicales, cuando se enfrenta a un escándalo, lo que estamos acostumbrados a ver es que inmediatamente se le corta la cabeza al ministro, se lo renuncia, entre comillas, para evitar el escándalo. Ahora, yo creo que si estamos frente a un proceso de interpelación en el que posiblemente haya alguna censura a alguno de ellos, quizás el presidente también se vea en la necesidad de tomar esa misma medida. Yo espero que esa medida sea estrictamente necesaria y que no sea tomada simplemente por una presión del Congreso. Y me refiero exclusivamente porque, si bien hemos dicho que hay algunas carteras que no están trabajando en el ritmo que querramos como ciudadanos, también hay algunas que hay un claro interés de atacarlas simplemente por temas políticos, como el tema educativo. La interpelación que se quiere hacer al ministro de Educación tiene mucho foco en su labor cuando fue superintendente de la SUNEDU, lo cual por supuesto no tiene ningún sentido de interpelarlo sobre hechos anteriores, y más aún cuando hay claros intereses en muchos miembros de la bancada, de la Comisión de Educación y del Congreso en general, porque están detrás de estas universidades que no obtuvieron la licenciación de parte de la SUNEDU. Claro, entonces yo creo que hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Ahí sí hay que poner las cosas bien en claro, no hay que separar, como se dice, la paja del trigo, ¿no? O sea, los diferentes temas hay que separarlos y de acuerdo, o sea, acá se tiene realmente que investigar y se tiene que señalar de acuerdo a lo que se ha hecho y no se ha hecho en la pandemia. Y es muy grave, señora Antezana. ¿Qué nos espera usted como analista político? ¿Qué nos podría esperar de aquí en un futuro? ¿Y qué le podría esperar al presidente Martín Vizcarra? Porque él va a tener que responder por una serie de temas y va a tener que aclarar sobre todas las compras que se hicieron y que no se hicieron, los gastos, los miles de millones de soles que se han gastado, y los resultados los tenemos ahorita. Sí, el tema de la ejecución presupuestaria siempre ha sido una gran debilidad en el Estado peruano, en todo nivel, no solamente a nivel nacional, a nivel del gobierno del Poder Ejecutivo, sino también a nivel de los gobiernos regionales y a nivel local. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a que lleguemos a noviembre, diciembre y los índices de ejecución son 40, 50, 60%. Entonces, eso ya es un problema, vemos ya de gestión, de eficiencia, de ejecución en el gasto, y por supuesto debería haber siempre responsables, porque para eso tenemos una cantidad de profesionales en todos los niveles. En esta pandemia, por supuesto que si se han destinado recursos extraordinarios para atender a la población, lo que se requiere entonces es que se ejecuten también de manera extraordinaria, y eso no ha sucedido. Por lo tanto, ahí sí, por supuesto que se requiere una labor de fiscalización, y ahí el Congreso tiene todas las facultades y tiene todo el derecho de interpelarlos, de reclamar e inclusive de pedir la censura si es que se detectan que han habido malos manejos o manejos ineficientes. Claro. Por ese lado yo creo que no hay ninguna discusión. Lo que sí no deberíamos, como digo, es mezclarlo con temas estrictamente políticos o inclusive politiqueros, porque recordemos que también estamos frente al inicio de una nueva campaña electoral. Insisto, si seguimos con el ritmo normal entre comillas, de que todo va a caminar según lo programado, estamos en abril del próximo año, nuevas elecciones generales, y entonces habría un nuevo proceso de campaña electoral y no debería mezclarse una cosa con otra. Bien, señora Antezana, ha sido muy amable, muchas gracias por su participación y le deseamos éxitos y bueno, a cuidarse todos del COVID, ¿no? 19, a seguir cuidándonos. Muchas gracias al señor Miguel Antezana, analista político.